La reacción de combustión se lleva a cabo entre un hidrocarburo con el oxígeno. Si nos encontramos en presencia de abundante concentración de oxígeno, se dice que la combustión es completa y los productos de reacción son dióxido de carbono y agua. De modo que cuando la combustión es completa, en abundante concentración de oxígeno, los productos de reacción son dióxido de carbono y agua. En menor concentración de oxígeno, es decir, cuando la combustión es incompleta, podemos tener como productos de reacción monóxido de carbono y agua o carbono y agua. Esto ocurre, les repito, cuando la combustión es incompleta. Entonces, los ejercicios que nosotros vamos a desarrollar de combustión consisten en enfrentar distintos hidrocarburos con el oxígeno, distintas sustancias con el oxígeno, y entonces trabajar con balance o equilibrio químico, con pesos moleculares y con el principio de conservación de la masa. El principio de conservación de la masa dice que la masa total de reactivos debe ser igual a la masa total de productos. O dice también que la masa total del sistema permanece invariante. Si nosotros, por ejemplo, tomamos como hidrocarburo el metano, lo enfrentamos al oxígeno y tenemos una reacción de combustión completa, los productos van a ser dióxido de carbono y agua, tal como dijimos que sucede. Entonces, nosotros tenemos que balancear la ecuación. Para balancear la ecuación, recuerden que ponemos números adelante de las moléculas que multiplicadas por los subíndices que aparecen detrás van a darnos la posibilidad de igualar cantidades, de tener la misma cantidad de átomos del lado de los reactivos que del lado de los productos de la flecha de reacción, de un lado y del otro de la flecha de reacción. Vamos a ver, tenemos un carbono por aquí, tenemos un carbono por acá, entonces el carbono está balanceado. Tenemos 4 hidrógenos por aquí, pero acá en el agua tenemos 2. Entonces vamos a poner un 2 delante, 2 multiplicado por el 2 de abajo del agua son 4. 4 hidrógenos de cada lado. Ahora vamos a contar los oxígenos que nos quedaron, porque el carbono y el hidrógeno ya están balanceados. Miramos, oxígenos tenemos por el lado del dióxido de carbono 2, y por el otro lado del agua también tenemos 2 porque se multiplica 2 por 1, que cuando no hay nada tiene abajo el agua, serían 2. 2 del lado del agua, 2 del lado del dióxido de carbono, son 4 oxígenos en total. Para tener 4 oxígenos del lado de los reactivos, ponemos un 2 delante del oxígeno. Entonces simplemente ahora vamos a balancear las cantidades de sustancias de un lado y del otro de la flecha de reacción, para lo cual sacamos los pesos relativos. El peso relativo del metano es un átomo de carbono y 4 de hidrógeno. Si vamos a la tabla periódica, el carbono pesa 12, entonces el peso relativo del metano es 12 más 4 veces por lo que pesa el hidrógeno. El hidrógeno pesa 1, entonces 1 por 4 más 12 son 16. El peso molecular relativo del metano es 16. El del oxígeno, si ustedes van a la tabla, la masa del oxígeno, el peso atómico relativo del oxígeno es 16, como la molécula de oxígeno tiene 2 átomos de oxígeno, es 16 por 2, 32. Entonces el peso relativo del oxígeno es 32, pero está 2 veces, así que multiplicamos 2 por el peso relativo del oxígeno, que es 32. 2 por 32. Si todo está bien, esta sumatoria de 16 más 64, que da un total de 80, tiene que ser igual a lo que nosotros obtengamos por el lado de los productos. Si sacamos el peso molecular relativo del dióxido de carbono, vamos a ver que les da 44 porque es 12 del carbono más
16 por 2 del oxígeno, es decir, 32 más 12, 44, más el peso molecular relativo del agua es 18, pero está multiplicado por 2, 2 por 18, 2 por 18. Entonces, nosotros vamos a tener aquí 2 por 18, 36. 36 más 44. Si hacen la suma, nos da 80. De este modo, nosotros comprobamos que ocurre la conservación de la masa. La masa total de reactivos es igual a la masa total de productos. Entonces, tenemos por ese lado calculado la combustión completa del metano y calculada la conservación de la masa. Quedó entonces para todos nosotros el peso relativo de el metano, peso molecular relativo del metano es 16, el peso molecular relativo del oxígeno es 32, este es del metano, perdón, este es del oxígeno 32, el peso molecular relativo del agua es 18 y ya sabemos que el peso molecular relativo del dióxido de carbono es 44. Supongamos que nosotros tuviésemos la otra situación en donde tenemos una combustión incompleta. Entonces, ahora lo que nos ocurre es que enfrentamos con el oxígeno y nos dará monóxido más agua. Balanceamos la ecuación nuevamente, un carbono, 4 hidrógenos, ponemos un 2 adelante. Pero ¿qué pasa? Cuando yo ponga un 2 adelante me va a quedar complicado el asunto con el oxígeno, porque voy a tener 2 por acá, 2 oxígenos por acá, más 1 por acá, 3, me va a quedar un número impar de este lado y acá siempre voy a tener un número par porque lo que ponga adelante se multiplica por 2. De modo que cuando me pasa eso, que me queda de un lado par y del otro lado impar, lo que me conviene es borrar ese numerito 2 que yo puse delante del agua, lo borro y en vez de arrancar con 1 de metano arranco directamente con 2. Me voy a olvidar de la situación problemática de tener que balancear con fracciones de esa manera. Entonces voy a tener 2 carbonos de este lado, voy a poner un 2 acá. 2 carbonos, 2 carbonos. 2 por 4, 8 hidrógenos, entonces ponemos un 4 que por 2 es 8. Luego cuento los oxígenos. 4 por parte del agua más 2 por parte del monóxido, son 4 y 2 son 6. Vamos a colocar entonces un 3 delante del oxígeno para que 3 por 2 me dé 6. Balanceada la ecuación, nuevamente voy a tratar de sacar la conservación de la masa. Tengo que esta vez 2 veces está el metano, así que serán 2 por 16 más 3 por lo que pesa el oxígeno, que es 32. Esto tendrá que ser igual a 2 veces por lo que pese el monóxido, que ahora lo tengo que sacar. El peso relativo del monóxido va a ser 12 del oxígeno más 12 del carbono más 16 del oxígeno, serían 28. Entonces 2 por 28 más 4 por lo que pese el agua, ¿no es cierto? 4 por 18, ¿sí? Entonces, si hacen las cuentas, 2 por 16 tenemos 32, más 3 por 32 tenemos 96, esto da un total de 6 y 2 son 8, 9, 128. Si nosotros hacemos todas estas cuentas, ustedes van a ver que el producto final nos implica que hubo conservación de la masa. Espero que esto les sirva y les ayude para resolver los ejercicios.